La Semilla Podcast. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Iglesia Pai, proyección de alcance internacional. Con el apóstol Enrique Torra. Gracias a Dios por este día. Este es el día que hizo el Señor. Gocémonos y alegrémonos en Él. Con Dios obrando en nosotros, imposible fracasar. Dios es real en nuestra vida. Él es nuestro Padre. Nuestros cuerpos son su templo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en nuestros cuerpos. A donde quiera que vamos, Él está presente. El Dios omnipotente, el Dios creador, Él está presente. Dios quiere producir en cada uno de nosotros, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios produce, Dios obra. La habilidad de Dios para crear no ha cambiado. La habilidad de Dios para crear está en su palabra. El poder creativo de Dios se libera a través de la palabra. Es lo que leemos en el libro de Romanos como la palabra de fe. Romanos capítulo 10, versículo 8, 9 y 10 dice: ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra de fe que predicamos es la palabra de Dios. La palabra de fe es la habilidad creadora de Dios. El Señor Jesucristo, durante su ministerio aquí en la tierra, Él habló solo las palabras del Padre. El Señor se limitó a hablar la palabra del Padre. Él dijo en San Juan capítulo 12, versículo 49 y 50, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. En San Juan capítulo 14, versículo 10, continúa diciendo el Señor: ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Durante su ministerio, el Señor Jesús aquí en la tierra, solo habló las palabras del Padre. El Señor Jesús declaró la palabra del Padre. Él dijo: el Padre me ha dado mandamiento de lo que he de decir. Las palabras que salieron de la boca del Señor Jesucristo fue la palabra creadora del Padre. Las palabras del Padre sanan todas las enfermedades, liberan a los oprimidos por el diablo. Las palabras del Padre llaman las cosas que no son como si fuesen. Las palabras del Padre están llenas de fe. El Señor Jesucristo dijo: el Padre que mora en mí hace las obras, pero yo hablo la palabra del Padre. Juan 14:10, leámoslo nuevamente. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. La palabra de Dios no está desprovista de poder. La palabra de Dios es la habilidad creadora. El Señor Jesucristo habló la palabra del Padre, y el Padre confirmó su palabra con señales y prodigios. El Señor Jesús sanó a los enfermos con la palabra, pero la palabra que salió de los labios del Señor Jesucristo fueron las palabras del Padre, la palabra que sana.
la palabra que libera, la palabra que llama a las cosas que no son como si fuesen. Apreciados, la palabra de Dios no deja de ser, no ha menguado, no ha perdido su habilidad creadora. La palabra de Dios permanece para siempre. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Salmo 119, 89. El Señor dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra del Padre no se marchita, la palabra del Padre permanece para siempre. Si hablamos la palabra con fe, la palabra de fe, la palabra de Dios, la habilidad creadora de Dios se activa y Dios produce en nosotros y a través de nosotros. Esa es la clave. Tomemos en serio la palabra de Dios. Nuestra actitud hacia la palabra de Dios lo resuelve todo, lo arregla todo. La palabra de Dios y Dios son uno solo. La palabra de Dios es poder creador. En ella está la habilidad creadora de Dios. Esta es la palabra de Dios. Dios y su palabra son una sola cosa. Hablemos la palabra de Dios, la palabra de fe. Declarémosla con certeza, con seguridad, y Dios cumplirá su buena palabra cuando la declaremos. Padre, gracias. Te alabo, te bendigo, en el nombre de Jesús. Gracias por la vida que nos ha dado. Gracias por los oyentes. Gracias, Señor, por mis hermanos, los miembros de la iglesia, los líderes. Señor, en esta hora te pido que tu poder se manifieste. Obra los milagros. Yo declaro protección en cada uno de mis hermanos y sus familias. Ningún dardo del maligno nos podrá hacer daño. Somos invisibles ante el peligro. El adversario no nos sacará ventaja. Declaro protección. Amado Espíritu Santo, envuélvenos con tu gloria. Abre nuestro entendimiento y danos hambre y sed por tu palabra. Reprendo toda incredulidad en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén.